Una tarde muy agradable aquí en Barcelona. En el estudio todos nos hemos quitado la chaqueta y disfrutamos de un vaso de sangría mientras esperamos ver un buen partido de fútbol. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Hoy vamos a jugar al FIFA Road to World Cup 98, que en español sería Rumbo al Mundial 98. Es el FIFA que convirtió las eliminatorias al Mundial en una aventura con una música mitiquísima y un contenido realmente descomunal, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar antes de encender el juego es el CD, ¿vale? Para que veáis el arte. Os enseñaría también la caja, pero es que no la tengo, cosas de pobres. El CD se trataría así. Supongo que es un CD que muchos vais a recordar, ¿vale? No es un arte, bueno, que... ¿Por qué lo estoy enseñando así? No es un arte que destaque por ser súper bonito, pero bueno, es una portada mitiquísima, es unos gráficos que vamos, que todos recordamos, vamos. Vale, pues lo voy a meter, ¿vale? Y con un poco de suerte hasta va a ir bien la primera. Vamos a ver cómo va esto. Ahora lo voy a jugar con el mítico mando de la Play, ya con analógico, ¿vale? Porque sabéis que la Play nació con un mando que solo tenía el D-pad, pero luego muy rápidamente salieron pues con los analógicos, ¿vale? Pues para tener ese mejor tacto y esa mejor jugabilidad, y realmente es el juego que es el mando que todos recordamos de la Play, pero no hay que olvidar que originalmente el mando con el que salió tenía solamente pues la cruceta, no tenía los analógicos. Es algo que siempre es importante recordar porque a veces la memoria nos juega una memoria así un poco rara. Voy a comenzar diciendo dos cosas. La primera es obligada, la música. Como he dicho, este FIFA destaca por la música y estaréis pensando, pero es que el FIFA siempre ha tenido música licenciada. Y bueno, esto es un error. O sea, este de aquí, el que vamos a ver hoy, es el primer FIFA con música licenciada, ¿vale? Y eso, esta canción de Blur es solo el comienzo. Tiene muchas otras que hacen que realmente este FIFA en el momento se sintiera de manera increíble, ¿vale? Y no todas las versiones del FIFA tuvieron esta cantidad de música tan buena y tan ingente, sino que solo lo van a tener las versiones que realmente podían tener más contenido cerca. Tenían más contenido en el formato en el que se desarrollaba, ¿vale? En este caso para Play, obviamente es el CD, que en ese momento fue el que la petó más, ¿vale? Por poder almacenar mucho más contenido. Aunque también tendría otras desventajas que vamos a ver luego cuando hablemos de las diferentes versiones que hubo del FIFA 98, ¿vale? Vale, esto por una parte. Ahora sí nos ha puesto aquí a cargar una demo, un partido de demos, que lo vamos a quitar cuando podamos. Y lo siguiente de lo que voy a hablar muy brevemente también, porque quiero ponerme a jugar ya, es un poco del menú que vamos a ver, ¿vale? Porque, claro, lo que pasa con el FIFA es que concretamente para este año, pero no es una Hola, cosa está a punto de únicamente empezar lo de que... este año, hubo muchas versiones diferentes, ¿vale? Para las diferentes consolas. Y cada uno de nosotros, pues, empezó a jugar al FIFA, pues, de manera diferente. En mi caso personal fue con la Super Nintendo. Ya sabéis, yo crecí con la Nintendo y la Super Nintendo. Yo de la Super Nintendo
jugué al 96, al 97 y al 98, a 3 FIFAs diferentes, ¿vale? Claro, naturalmente de forma isométrica, porque la Super Nintendo no aceptaba gráficos 3D tan desarrollados como vamos a ver hoy, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que yo, aunque este juego no lo jugué en la Play en el 98, este menú es exactamente igual que el que tenía la Super Nintendo. Entonces, aparecen estas sensaciones extrañas de haber jugado un juego que realmente no has jugado. Es que no se le parecía prácticamente nada de la Super Nintendo a este. Pero el menú, por ejemplo, sí. O sea, este diseño de menú con estos colores sí que son bastante parecidos al que yo jugué, ¿vale? Entonces, era un poco lo que quería comentar respecto al menú. Modos de juego amistoso, Road to World Cup, que es el que vamos a echar unos partidos ahora. También liga, porque aunque el juego está más o menos, se podría decir, enfocado a selecciones, también tiene clubes, ¿vale? Se pueden jugar ligas, las principales ligas. Creo que se pueden hasta 11 ligas distintas, ¿vale? Con los clubes, no con los países, sino con los clubes, obviamente, Barça, Madrid, Real Sociedad, etc. Luego se puede entrenamiento, porque este FIFA... a modo de táctica, a modo de faltas y corners, avanzó bastante, ¿vale? Y en el modo de entrenamiento se pueden probar todas estas novedades. Lanzamiento de penaltis personalizado, que serviría para modificar equipos, jugadores, stats, etc. La verdad está muy guapo esto. Vale, luego voy a seguir comentando más cosas referente al juego, pero quiero empezar ya a jugar, ¿vale? Voy a jugar un partido. Y después voy a seguir comentando más cosas, principalmente referente a los diferentes ports, que es lo que me parece más interesante, porque como digo, yo creo que todos o muchos de nosotros hemos jugado al FIFA 98, pero no en la misma versión, que yo creo que es lo interesante. Vale, vamos a ver cómo va esto. Vale, solo me deja jugar ronda clasificatoria porque todavía no nos hemos clasificado, es la primera vez que encendemos el juego, así que es normal. Lo vamos a jugar con España. Vale, y aquí tendríamos los grupos. Vale, aquí están las diferentes federaciones, ¿vale? Me gustaría ir para abajo, que no me estoy dejando. Igual tengo que darle a la X. Bueno. Me da un poco igual, la verdad. Le damos Start para llegar a simular el resto de partidos y llegar hasta el nuestro. Y aquí los tenemos. Estos serían, aquí estamos. Ya se nos ha puesto automáticamente en el grupo 6, que antes no estaba pasando. Bueno, en el grupo 1 Grecia ha ganado Dinamarca. Los demás no han jugado. Y nos va a tocar a nosotros jugar ahora, grupo 6. España contra Eslovaquia, nuestro primer partido. El 24 de abril del 96, a las 5:45. Fantástico. Jugamos con España. He visto que hay hasta 8 configuraciones. Yo voy a jugar con la primera, que es con la que he estado probando. Estuve jugando ayer un poco y creo recordar que es como yo jugué los primeros FIFAs en la Play, que no en la Super Nintendo, ¿vale? Así que voy a jugar así. Luego cuando estemos en el campo os voy a decir un poco más los controles, pero tampoco tiene sentido quedarnos mucho en los controles porque habéis visto que hay 8 controles distintos y cada uno jugaría a su manera, así que tampoco, no creo que sea lo más importante. Vale. Aquí tenemos el Camp Nou, ¿vale? Que es el estadio de España. Curiosamente pone capacidad de estadio de 100.000, pero el aforo récord 115.000. Bueno, curiosamente, imagino que es porque anteriormente la gente podía estar de pie en los estadios y por lo tanto seguramente podían caber muchísimas más personas de las que no legalmente, pero de cuanto realmente el estadio podía tener de capacidad. Vale, 4 o 2 minutos por tiempo, esta es la gran pregunta. Voy a jugar a 4 minutos, ¿vale? Realmente nos escondería jugar a 2 para poder jugar más partidos, pero es que no, con 2 minutos por tiempo no da para nada, así que voy a jugar a 4.
En el primer partido no vamos a hacer alineación ni tácticas ni nada, ¿vale? Vamos a jugar con lo que hay. Pero ya en los siguientes vamos a ponernos un poquito a jugar con las alineaciones y demás, a trastear. Aquí tenemos esta animación que es impresionante. Recordemos, es un juego del 97. Esto salió en noviembre del 97. Pues porque nos teníamos que hacer pues todas esas rondas clasificatorias para jugar el Mundial el 98, ¿vale? Pero es del 97 el juego. Zubizarreta, Nadal, Alcorta, Sergi, Ríos, Manjarín, Luis Enrique, Raúl, Hierro, Amor y Kiko. Esa va a ser nuestra alineación. Ya os digo que para la siguiente partida vamos a trastearla un poco. Uf, estoy nervioso, ¿eh? Hola, me alegra estar con ustedes para presenciar este prometedor encuentro entre España y Eslovaquia. Una tarde muy agradable aquí en Barcelona. En el estudio todos nos hemos quitado la chaqueta y disfrutamos de un vaso de sangría mientras esperamos ver un buen partido de fútbol. Y aquí está ahora Manolo Lama mientras los equipos se preparan para dar inicio al Primer partido. FIFA con comentarios. Con Manolo Lama y Paco González. En el 97. Que esto yo realmente... La memoria me hacía recordar hoy no me mojo, puede pasar cualquier cosa. No es que fácil predecir el esto resultado. pasó en los Pero lo que sí 2000, quiero es que vamos a ver 2005, mucho. 2003, en el 98. Y bueno, aquí estamos. Luis Enrique. Esto me parece unos graficazos. No por cualquier cosa, sino... sino porque es que yo empecé a jugar al FIFA en la Super Nintendo. O sea, esto es otro mundo para mí. Excelente cabezazo. Hierro. Corre, muchacho. Vamos. Un balón. Uy. Largo buscando la portería. Bueno, controles. Pase X, tirar círculo, que esto a muchos os parecerá raro, pero es como era antiguamente. Yo era Super Nintendo, para mí siempre se tiraba con el círculo. Esa es la configuración original. Centrar cuadrado. Y con el triángulo se corre. ¿Vale? Gran pase. Luego en defensa, segada con el cuadrado. Y para quitar una entrada normal cuando estás cerca, al círculo. Con mucha facilidad. Qué bueno, hace que parezca todo tan fácil, ¿no? Excelente. Para correr no es pulsar el triángulo, sino que hay que estar pulsando continuamente para que haga el sprint, ¿vale? Y no sé si os habéis fijado, pero el jugador se cansa. Y se cansa... Uy, uy, qué bueno. Es esta. En esa está. Sí, sí, sí. Anclado por el entrenador de... Se cansa muy rápido si no paras de pulsar el triángulo. Qué buen gol, ¿no? Controladísimo. No sé si habéis notado, he tirado ya 3 veces a puerta. Estoy jugando en amateur, ¿vale? Hay 3 niveles de dificultad: amateur, profesional e internacional. Este primer partido lo vamos a jugar a amateur, también yo para acostumbrarme un poco a los controles. Pero luego vamos a subir el nivel. ¿Qué ha pasado? Y luego hay 2 botones. Uy, va, qué buena esa, ¿no? ¡No! Hay 2 botones que son muy curiosos de este FIFA, ¿vale? El primero le voy a pulsar ahora, si no me equivoco, que es este de aquí. No, este no. No, este. No, este no. Excelente pase. ¿Cuál es? Muy listo. Casi engaña a su compañero de equipo. A ver, Vamos a ver. Eso sí que es un buen movimiento de balón. Uy, va. Concedió falta. El botón que os quiero enseñar es uno para simular falta, ¿vale? Pero no lo estoy encontrando. a ver si ahora... Qué buena esta, ¿no? A ver si lo encuentro. Igual hay que estar con un delantero o algo así. Naval. A ver si lo encuentro. Ahí está. ¿Lo habéis visto? A ver, lo voy a hacer otra vez. Hay veces, hay que darle 2 veces igual. Hay que darle 2 veces. Ahí está la cuestión. Si le doy una vez, hace como lo de saltar con el balón para librar las segadas. ¿Qué hace? Pero si le doy 2 veces, al
R1 ha sido, ya no me acuerdo. Mira a su Se tira. oponente y señala. Imagino que hay veces que el árbitro te pita falta. Claro, porque si te pilla que te has tirado. Luego hay otro botón también que es muy gracioso. El portero. Bueno, muy gracioso. saca Que es de en puerta. defensa. A ver si lo encuentro, ¿eh? Ese era. Que es el de hacer falta agresiva. Largo buscando la portería rival. Ni me ha pitado falta ni nada, pero lo acabo de hacer. Amor. Bueno, vamos a concentrarnos un poquito más. La verdad es que esto está siendo un poco fácil. Centro. No domino mucho lo de rematar de cabeza, os digo. Nadal. También cuando en los 1 contra 1 y así se le puede dar el botón Select, si no me equivoco, y controlar al portero. Y lo vamos a hacer también. Ambos entrenadores Pero antes me tienen gustaría que meter meditar otro mucho gol para durante el asegurar este intermedio. partido. Ambos bandos han estado muy Un bien gol, en 4 defensa, disparan. pero no Bah. hemos visto mucha creatividad por parte de los Fácil. delanteros. No voy a hacer cambios todavía. Vamos a hacer un par de cambios por el 70 y tal, porque los jugadores se cansan y para estar a full de energía. Aunque no creo que nos haga falta en amateur. Hecho con serenidad. Mira, una cosa que voy a hacer ahora es, he dejado esta cámara para que veáis como la cámara estándar del juego, pero voy a pasarme a otra. Vale, ahora está la televisión, imagino, y voy a pasarme a la normal, que está más alejada y me gusta más. Ahí está. Y para el segundo partido voy a jugar con radar, que si yo sin radar no puedo jugar. A ver tú. ¿Nos la jugamos? No, vamos a tirar así. Pasa atrás y gol. Pasa ahí. Mira, voy a ahora quitar el balón ahí con el círculo, ¿lo habéis visto? O sea, en vez de hacer segada, se le ha quitado pues con una entrada suave, no sé cómo se llamaría. Venga, a ver si se la hacemos. Ahí está, ahí está. Bien jugado. Ha sido un terrible error. Un balón fácil que ha sido Bueno, rematado. os tengo que decir que estoy jugando mucho mejor de lo que jugué ayer, probando el Para juego. un gol tan tonto. A este nivel eso no puede ocurrir. 2-0 en el marcador. A ver si se recuperan. Dubowski. Aprovechando que voy 2-0, voy a aprovechar para subir el nivel e irme acostumbrándome. Y también para que sea un poco más divertido. ¿Opciones? No. Indicadores visuales. Radar. Radar ya me lo pongo. Vale, para atrás es el Select. Dirección de equipo no. Opciones de control. Opciones de control. Profesional, vamos a probar. Continuar. Bueno, vamos a ver qué pasa. El balón ha salido despejado por un defensa. Me he cagado y he tirado. Sin problemas para el portero. Dubowski. De él, El ¿no? balón se va fuera. Qué bueno eso. No. Buen control de pelota. Corre, 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 corre. Vamos a adentrar a ver qué pasa. Largo buscando la portería rival. Hecho con limpieza. Tira, tira. Ahí está, ahí está, ahí está. Gran pase. ¡Hola! Verdadera lástima. A la En escuadra. vez de entrar, se ha estrellado en el larguero de la portería. Oye, los comentarios están bastante bien para ser el primer año con comentarios, ¿eh? Además de ser el primer año con comentarios, también es el primer año que hicieron una portada distinta por país, que luego se convertiría en un clásico. ¡Ay, claro! Tocó en el larguero. ¡Golazo! Pero ¿cómo soy tan bueno? Es verdad que un FIFA siempre va a ser un FIFA. Desde el primer año que juegues el 96 hasta los de estos años, coño. El fútbol es el fútbol. O sea, quiero decir,
acostumbrarse a los controles y poco No ha más. hecho de momento trabajar al portero. Es que Luis esta gente que defiende Enrique. con 2 jugadores. Hacer que parezca fácil. Ya están cansaditos, ¿eh? Ah, bueno, al final no he hecho cambios, pero bueno, da igual. Ya en el siguiente partido miramos lo de la alineación y demás. Las entradas violentas han llovido desde todas partes. No sería mala idea tener unas cuantas ambulancias en los alrededores del estadio, ¿eh? Vamos. Oye, ¿Hierro de qué cojones está jugando? Está jugando delantero, ¿no? O de medio centro. Es que lo ha hecho todo perfecto y deja indefenso al portero. Vemos que la IA no está todo lo bien pensada que esperaríamos de un FIFA, pero claro, es lo que es el 98. Oye, está profesional, ¿no? Porque, coño, yo imagino que me debería... Ay, ¿qué he hecho? Desde ahí no le pueden hacer gol, Manolo. A esa distancia Me debería estar dando más problemas esto. Cruza la línea para un saque lateral. Raúl. Ala. El portero Bueno, que acabe ya esto. señor de su portería. Buena parada. Hoy ha estado en magnífica forma. Todo el tiempo ha parecido imbatible. Y los jugadores abandonan el campo con este marcador de 4. Jugador del partido Hierro. Que ha ganado. Oye, la camiseta está guapísima, ¿eh? Continuar. Pantallas de carga bastante infinitas. Ahora hablaremos de eso. Un clásico de PlayStation 1, por otra parte. Vale. Vamos a hacer la pausa, que ya se pasan cosillas y que es cuando miro que todo se esté grabando ya. Que debería ser. Bien. OBS bien, cámara bien. Y os voy a comentar, aprovecho para comentaros lo de las diferentes versiones del juego, ¿vale? Vale, estoy viendo que no me haya saltado en nada. Que no, porque realmente lo que quiero con este gameplay es jugar. No os voy a meter ninguna chapa más. Bueno, solo queda una, que son los sports, ¿vale? Vale, venga, vamos a ver. Diferentes versiones que hubo para este juego, rápidamente, es un año muy especial porque fueron los últimos años. Bueno, fue el último año en el que se dio el juego para la Mega Drive y Super Nintendo, ¿vale? Ya os he dicho que yo este año lo jugué para la Super Nintendo. Estas eliminatorias, yo en mi niñez la jugué en la Super Nintendo, ¿vale? Que es por lo que recuerdo los menús y demás. Pero fue el último año para esas consolas, pero el primer año para la PlayStation 1, para la Sega Saturn, para la Nintendo 64 y para PC, no sé si hubo en algún año anterior, la verdad. Pero bueno, la cuestión es que fue un año como en el que se compatibilizó, ¿vale? Última versión para consolas viejas, primera versión para consolas nuevas. Y bueno, obviamente para la Mega Drive y Super Nintendo, pues el juego no tenía estos gráficos que estamos viendo aquí, no eran gráficos 3D, ¿vale? Los míticos gráficos isométricos que tenía en ediciones anteriores, ¿vale? Para Super Nintendo y Mega Drive. Y para este tipo de gráficos, digamos, este juego tal cual lo estamos viendo ahora salió para PlayStation 1, Nintendo 64 y PC, ¿vale? Bueno, y también para la Sega Saturn, pero el de la Sega Saturn fue el juego, la versión que peor salió, ¿vale? Y luego, entre Nintendo 64 y PlayStation 1, curiosamente, en PlayStation 1
los gráficos eran peores, un poquito peores que para el Nintendo 64. ¿Y sabéis qué? En PlayStation 1 el juego iba aproximadamente a 30 FPS y en Nintendo 64 a 60. Lo que a mí me parece la hostia, porque claro, en Nintendo 64 todos la tenemos como una consola que fue, vamos, vencida mortalmente por la PlayStation 1 en cuanto a lo técnico. Y bueno, si sois frikis como yo, sabréis que no es así del todo. Sí que la PlayStation 1 pues tuvo mucho más apoyo de las third parties y demás, pero el Nintendo 64 fue un consolazo. Es verdad que con unas características distintas debido a su formato, ¿vale? Formato cartucho, pero igualmente fue un consolazo con unos juegos de la hostia, ¿vale? Y el FIFA iba muchísimo más fluido en el Nintendo 64 y los que lo jugaron, que yo nunca lo he jugado, dicen que tenía mucha más magia que este juego que estoy jugando yo ahora, ¿vale? ¿Qué tenía el de la PlayStation 1? Pues tenía el formato CD y tenía muchísimo más almacenamiento. Por ejemplo, el tema de la banda sonora solo está aquí. En Nintendo 64 las versiones de las canciones deben estar muy recortadas y digamos que no es la parte que más se disfruta del juego, ¿vale? Y en cuanto a PC, en PC es donde se puede disfrutar de los mejores gráficos de todos. De hecho, la resolución aquí en PlayStation 1 es a 240 creo que era, y en PC es 480. Quiero decir, si tenías una de las gráficas más avanzadas de la época. Así que donde realmente más se disfrutaba era en PC, luego Nintendo 64 y por último pues el de la PS1, ¿vale? El de que estamos jugando nosotros. Y eso me parecía súper curioso decir esto. Para la Sega Saturn fue el primer FIFA y el último también, porque lo dejaron de hacer pues por el fracaso que acabó siendo la consola. Y Nintendo 64 no sé si hubo más FIFAs, yo creo que hubo más FIFAs. Sí, me suena a mí que sí. También, y ya acabo con esto, en estos años de aquí, FIFA estaba combatiendo con ISS, ¿vale? De Konami. Que yo recordaba esta batalla para los 2003, 2004, 2005, pero no nadie de la China. La batalla ya en el 98 se estaba dando. Y de hecho, el que tenía mejor jugabilidad también en este momento era el ISS, ¿vale? Pero en el 98 fue el primer año que el FIFA empezó a darle la vuelta y de hecho en esta edición usa un motor nuevo y en el FIFA 99 lo que hace no es hacer un cambio radical, sino simplemente mejora esta versión. Pues tiene mejores gráficos, los menús están más pulidos y demás, ¿vale? O sea, para este FIFA se hizo un gran cambio y simplemente para los siguientes años lo que hicieron es ir puliendo esta edición, que realmente fue un boom. El FIFA 98 ya os digo que fue, para las consolas más modernas, fue un boom. Fue el momento en el que FIFA empezó a ser FIFA de verdad. Y había recordado una cosa más para deciros, pero ya se me ha olvidado mientras hablo. Así que vamos a seguir jugando y cuando la recuerde os la pido. Volvemos aquí. ¿Cuánto tiempo voy de juego? Madre mía, voy muchísimo. Os he dicho que iba a jugar 3 partidas, pero voy a jugar uno más y ahí cerramos. Porque como siempre me he enrollado hablando. Pero creo que es muy importante saber contextualizar los juegos de esta época. Porque si solo nos fijamos en los gráficos y en la jugabilidad, estaríamos haciendo mal. Todo lo que estamos viendo en los gameplays de esta época realmente son resultado de la propia época. No solo en cuanto al entretenimiento de los videojuegos, sino también de películas, de cultura, etc, etc, etc. Y si no contextualizamos, esto no sirve absolutamente de nada. Vale, vamos adelante. Quiero irme aquí. Vale, me está costando manejarme un poco por los menús, la verdad. Equipos clasificados, selección internacional, dirección de equipo. Estamos jugando con un 5-4-1. Ah, no, espera. 1-3-4-1. 1-3-4-1. Nos falta un jugador, ¿no? No, hay 5 en mitad.
con 4 defensas, entre ellos un líbero, 5 medios y un delantero. Vale, un poco defensivo, yo diría, más de control, pero bueno, la verdad es que no ha sido bien en el primer partido. Alineación inicial, sí. Potencia sería la media, hay que imaginar. Ah, no. No hay media aquí. Potencia total. No me sé las stats, chavales. Chavales, señores, lo que seamos aquí. Chavalas, señoras. No tengo ni puta idea. Pero vamos a ver quién tenemos en el banquillo. Amavisca. Guerrero. Cañizares, Guardiola. Vamos a poner a Guardiola, ¿no? Clásico de nuestra era. Madre mía. Alineación inicial. Por Hierro, ¿no? Que hemos visto, ahí estamos, que está jugando de medio centro izquierda. ¿Y quién es medio centro? Raúl está jugando, bueno, claro, sería como una especie de medio punta. Es que esta táctica no me gusta una puta mierda, vamos a ver. ¿Quién está jugando arriba? Ah, Kiko, ¿no? ¿Vos sabés qué vamos a hacer? Vamos a meter a Raúl. Me cago en la leche, tío. Porque eso me va para atrás. Alineación, hay que darle a la X igual. Start. ¿Cómo hago para cambiar? Selección de equipo. La X. Aquí, coño. Raúl. Lo vamos a meter por Kiko. Quiero a Raúl de delantero. Y a Kiko lo metemos por Guardiola. Claro, Guardiola. Ahora estaría como de media punta, ¿no? Lo vamos a poner. Hierro ha jugado muy bien, nos lo quedamos. Claro, Luis Enrique está... No, pero a Luis Enrique lo metemos en banda. A Guardiola. A ver, que me aclare. Luis Enrique en banda. Manjarín, ese que quiero quitar por Guardiola. Y aquí donde estaba Manjarín hay que meter un medio punto. A Bavisca, yo creo. No, pero como veis el delantero. MI Julen Guerrero. Pone que Julen Guerrero era por la izquierda. Pero lo vamos a dejar ahí. Así lo dejamos. Me gusta lo que hemos hecho. Vale, start. Cambios no guardados, pero se guardarán si se guardan. Bueno, realmente no sé qué ha pasado. Vale. Jugamos contra Islas Feroe. Madre mía. Si contra Eslovaquia hemos metido 4. Bueno, la animación ya la hemos visto. Sí que se han guardado los cambios de nuestro les juego. 3 Hansen, 2... Uy, la alineación de Islas Feroe es un poco rara. Madre mía. ¿Han duplicado jugadores o qué es esto? ¿Serán hermanos o algo? Suena un poco raro. Las cosas como son. Las pantallas de carga son larguísimas. Hola, me alegra estar con ustedes para presenciar este prometedor encuentro entre España e Islas Faroe. Una tarde muy agradable. Vale, vamos a cambiar cámara, vamos a normal, y disfrutamos de un vamos a cambiar mientras selección de control, un buen partido de fútbol.
El partido está a punto de comenzar. Opciones Vamos a de reunirnos con opciones nuestros de control. comentaristas Paco González y Manolo Lama. No, internacional, Sí, chavales. muchísimas gracias. La Copa siempre puede dar sorpresas. Y voy a esta ponerlo de vez radar no va a ser porque diferente. puede Creo ser que ninguno de los dos equipos determinante. pensará en la derrota después del pitido inicial. Venga, va. Sí, Manolo, creo que estamos ante un encuentro muy interesante. Ninguno de los dos equipos se toma este No partido. se cambió a la ligera. cámara. Bueno, sí, igual ahora cuando empecemos. Ahí está. Venga, va. ¡Hierro! La mayor dificultad que hay, ¿eh? ¡Hierro! ¡Uh! Hansen. Eliasen. La verdad es que la segada funciona bastante bien. Vamos. Bueno, vamos a centrar, vamos a centrar. O no sé rematar. Vamos. Buen recibo. Madre mía. Pero bueno, estamos ahí, ¿eh? Logró despejar. Balón perfectamente recuperado. Uy, va. Balón largo. Pero bueno. Gran pase. Venga, 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 vamos, 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 vamos. Hierro. No quería pasar a eso. Harsko. Buena intercepción. ¡Wow! Hay tensión, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. ¿Meteremos algún gol? El ritmo de juego es muy vivo. Una tregua en el partido para esta falta. El portero no ha tenido que esforzarse. A ver si no la Ha sido un buen liamos. intento, pero el portero logró impedir el gol. ¿Pero qué haces? Eliasen. Guerrero. A ver, tranqui tú, ¿eh? Fuera. El árbitro indica Pero córner. despeja para otro lado, muchacho. Uy, bonita animación de córner. Bastante guapa, ¿eh? Bien El salido. balón iba con demasiada fuerza. No ha podido bloquear la bola. Desde Vamos, luego, vamos, vamos, tienen vamos, vamos. Tienen que jugar mucho mejor. Sí, 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 sí. Gol. ¡Ay! ¡Tira, tira, tira! Muy bien hecho. ¡Por fuera! Tío. Qué poco ha faltado. Si hay que tirar raso en este juego, por lo que yo he probado, hay que hacer tiros colocados abajo y son los mejores. Si no, te hace cosas El raras. saque de puerta lleva el balón hacia adelante. Eliasen. Alcorta. Luis Enrique. Raúl. Bien protestado. Yo creo que este partido lo ganamos, ¿eh? Os digo. Aunque también es verdad que si la cago en una de estas y me mete gol, uy, ¿qué hace? Se complica todo un poco. Eliasen. El portero evita el gol. Buena. Vale, le estoy pillando el truquillo a lo de rematar de cabeza, que me estaba costando bastante. De verdad, creo que le ha podido arrancar un pedazo de su cuerpo. Tranqui, chaval. Tiro libre, directo señalado por el colegiado. Cuidado, que puede ser muy peligroso, ¿eh? ¡Oliva! Balón del portero y no era fácil. Ha sido una parada fantástica, un balón difícil y qué bien lo ha detenido. A ver. Está viendo ahora un tramo de tiempo que no estoy controlando. Vamos. Luis Enrique. Una primera mitad muy interesante que, recuerden, acaba sin goles. ¿Cómo vas viendo el encuentro, Paco? Los defensas de ambos equipos están jugando muy bien hasta ahora, pero no ha habido suficiente movimiento en ninguno de los bandos.
A medida que el juego se desarrolla, Yo un tiro con y el él 5, cansancio, pues a lo mejor las defensas se abren y veremos más espacios. Vamos a esperar un poquito para los cambios, pero los vamos a hacer. Este partido hay que sacarlo. Harscott. Eliasen. Guerrero. ¡Uh! Árbitro. Eliasen. ¿Pero qué hace ese? Gran destreza personal. Es muy importante para el equipo, sobre todo cuando está en forma, porque influye en todo su entorno. Vaya, qué No lástima. sé qué ha Se ha pasado. quedado contra el larguero. No sé qué está pasando. Alcorta. Wow. Estamos sufriendo, ¿eh? Veamos si pueden meterle presión al equipo rival. Guerrero. Venga, 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 venga. Raúl. Ay, pero ¿qué haces, macho? Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Vale, un gol un poco rata, pero coño, hay que meterla. Cuando vas 0-0, da igual cómo se meta. Bien pelado, Raúl. Joder, la verdad, un poco millardecilla, pero se ha hecho. Está calentita. 1-0 en el marcador. Buen recibo. Aquí, señores, no hay cortesía. Vamos, vamos, vamos. No Ahí está, ahí está, ahí está. Guerrero. Guau. Ahí está el talento. Quería pasar arriba. Uy, chaval. Un tiro sin problemas. Venga, minuto 65. Cambios. Selección de control. Coño, no. Dirección de equipo. Pero esto hay que hacerlo rápido, tita, tita. Sustituir. Kiko. Entras por Raúl. Y luego solo hay laterales, tío. Venga, hacemos solo con Kiko. Que ya metió goles en el primer partido. Oh, qué bien despejado, macho. Vamos, 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 vamos. Se cansa, se cansa, se cansa. Arriba se desmarca. Uy, qué buena. Madre mía. Con limpieza. Buen toque de pelota. No. Quiero hacer el cambio, ¿o qué? Lo voy a tirar afuera. Parece algo defraudado Ahí está. por tener que salir del campo. Bueno. El árbitro indica saque de banda. Venga, Kiko, continuar. Buena entrega. La gracia de hacer el cambio, Vamos. Vamos, vamos. Abajo, abajo, abajo. Ahí está. Corre, 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 corre. ¿Pero qué haces? Guerrero. La entrada allí ha sido dura. Las entradas violentas han... Árbitro, pero ¿cómo que amarilla? Se ha salido volando. Y el partido habrá terminado para él. Y ojo, porque van a hacer un cambio. Y esa falta... A mí el debe tiempo ser sigue pasando. interesante. Si ¿Qué, les lo hacen gol hacemos? ahora, esto acaba con ellos, Manolo. Vergüenza. Balón largo. Lucha, lucha. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero bueno, si el portero no ha podido ni oler ese balón. ¡Madre mía! Sí, ¡Qué golazo, tío! absolutamente preciso. El portero no pudo hacer nada. Bueno, aquí está Kiko. Eliasen.
el balón hacia el centro del campo. El balón se va desviado. El balón fuera hacia campo contrario. Un buen saque de portería. 2-0 en el marcador cuando suena el pitido final. Dos buenos goles que marcan desde luego la diferencia entre estos dos equipos. Bueno. Partidazo, ¿eh? Uah. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a apagar esto, ¿vale? Yo ya tengo mis partidas. De hecho, no tengo ni la memory card metida ya ahora mismo. ¿Qué os ha parecido? Quiero que me lo dejéis en los comentarios. Si os ha gustado, dadle like. Y nada, yo la verdad es que me lo pasé muy bien. Creo que se ha hecho un poco largo, lo siento. Pero a los que hayáis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.